¿Alguien se recuerda cuál es uno de ellos? La mentalidad, ¿no es cierto? Que vendría a ser ¿qué porcentaje? 90% de la mentalidad, ¿no es cierto? Y el otro 10% es conocimiento técnico, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo ¿qué cosa? El 10%, ¿no? Pero a la vez de forma paralela les voy hablando ciertas cosas a su subconsciente, aunque no se den cuenta, pero los estoy indirectamente también programando, ¿ya? Les voy a ir dando también las experiencias que se viven en el hospital acá en la teoría, porque vamos a hacer igual análisis de casos clínicos y en los casos clínicos es una forma de trasladarnos al hospital y una forma en la que ustedes deben abrir su mente para imaginarse el escenario en el que están ahí. Cuando lo vayan a vivir desde la siguiente semana ya se van a dar cuenta a lo que me refiero. Por ejemplo, hoy día en la mañana me tocó pasar con una paciente que el colega neumólogo me dice, véalo, porque es un síndrome febril y al parecer no es el foco infeccioso pulmonar. Yo estaba manejando la parte del medio interno. Había hecho inicialmente un manejo de una infección urinaria que tenía y un trastorno hidroelectrolítico que respondió bien y se sigue manteniendo bien, pero les hago el acompañamiento de forma paralela. Y resulta de que esta paciente desde un inicio también ya tenía problemas respiratorios. Estaba con crépitos, estaba disneica, usando musculatura accesoria, con buena oxigenación, pero sí radiológicamente con lesiones ya establecidas, con derrame pleural y su condensación en bases pulmonares. Laboratorialmente al inicio con leucocitosis y neutrofilia y actualmente sin leucocitosis, sin neutrofilia, pero con un empeoramiento de la sintomatología respiratoria, con una fibrobroncoscopía inicial hace unos 4 días sin aislamiento de germen, con panel respiratorio en curso y con 3 días seguidos de fiebre. Hoy en su tercer día de antibiótico, agregaron un segundo antibiótico hoy día como para un proceso séptico pulmonar. Pero dicen que no va a venir, sí, el doctor Haroldo Méndez hoy día por un tema de práctica. Así que mantengámonos de momentos acá. Nos mantenemos vigilantes. ¿Listo? Entonces me dicen, véalo por el síndrome febril. Agarro, voy, la reviso a la paciente, pues y estallaba esos pulmones, parecía una batería que tenía todo absolutamente. Sibilancia, crépito, roncus, secos, húmedos, todo tenía. Entonces, bajo esa perspectiva, y yo viéndolo en el medio interno, la hija dice, ¿no? ¿Podría usted conversar con mi hermana que ha llegado de La Paz? Y la hermana de La Paz llega muy como el familiar que llega después de unas 3 semanas, ¿no es cierto?, a querer hacer todo, pero quien lo acompañó durante todo el periodo fue quien lo vivió realmente día y noche, la evolución de su familia. Y quieren, ¿no es cierto?, de que un día a otro ya salga caminando y que porque no mejora. Y se presenta y dice, bueno, yo soy médico y soy de La Paz y soy bla, 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 bla. Explíqueme el por qué está así mi familiar y qué antibiótico y qué laboratorio y ahora qué van a hacer. Y yo veo que aquí hay alguna otra cosa. ¿Me entienden, no es cierto? Son situaciones en las que ustedes van a pasar eso todo el tiempo y las van a vivir como yo las vivo. Y las van a pasar a mi lado también y van a ver cómo yo las respondo. Cuando vienen esas situaciones, ahí más bien yo me divierto. Mientras otros colegas agarran y lo sacan los familiares, lo estresan, se preocupan, ya le expliqué, dígale que ella le explique, ya no estoy para hablar, en su momento, mejor espere, está todo indicado, no puede sacar, no se acerque, recién se aparece, comienzan a cuestionarle un montón de cosas a la familiar.
En cambio, cuando me dicen a mí yo soy médico, qué bien que sea médico, así nos va a ayudar usted también harto acá con su familiar. Me alegra. ¿Me entiende? Entonces yo más bien me pongo de su lado y lo veo como una ayuda, más bien, si quiere aportar con algo en el manejo del paciente. Lo peor que pueden hacer ahí ustedes es su estima, su autoestima, bajarla. O pensar que saben menos que otra persona. ¿Ya? Y lo mismo puede pasar que yo me enfrente con terapista, con neurocirujano, con cirujano plástico, con quien sea. La clave del éxito en el 90%, ¿dónde está? En la mentalidad. Pues entonces van a salir ustedes exitosos ante cualquier conversación que tengan, con cualquier familiar, con cualquier paciente, si ustedes saben manejar su mentalidad. ¿Se entiende? Hasta el propio conocimiento técnico puede resultar un poco abstracto si te pones a discutir con algún otro colega. ¿Por qué no le hizo esto? ¿Y usted por qué no vino ayer? O sea, te pones a discutir, no ayuda a solucionar nada de eso. Entonces, el otro punto que ustedes tienen que saber siempre es lo que les mencioné en la primera clase. Si ustedes no pueden solucionar sus problemas personales, ¿cómo van a ir a solucionar problemas del paciente? Tienen todo un año para ordenar su vida. ¿Me entienden? Tienen todo este año para ordenar su vida y comenzar a resolver los problemas de ustedes mismos que tienen. ¿O quién no tiene problemas? A ver, levante la mano. ¿Quién no tiene problemas? Todos, absolutamente. La vida es un problema. Y a raíz que la vida es un problema, pues yo camino de la mano con el problema. ¿Para qué me voy a pelear con el problema? A partir de eso, inclusive, yo sigo una estrategia en el hospital para solución de problemas. Problemas de salud. Entonces, hay lo que se llama el aprendizaje basado en problemas. ¿Cierto? Entonces, para mí es más fácil cuando yo enfoco a un paciente por los problemas que tiene que cuando lo veo en uno solo. Tengo que verlo en uno solo como médico internista, íntegro al paciente, completo, es verdad. Pero en ese uno solo, entonces yo puedo agrupar problemas que tiene el paciente. ¿Me entienden? Entonces yo una vez agrupo por problemas al paciente, va a ser más fácil identificar dónde está el principal problema. Siempre de todos los problemas que podamos tener de salud, el problema neurológico es al que hay que prestarle mayor atención. Entonces yo puedo agrupar síntomas, viene por tos, además tiene palpitaciones, además tiene fiebre, además tiene astenia, dinamia, hiporexia, debilidad, pero además tiene pérdida de peso y además adenopatía y además una ecografía con esplenomegalia y un hemograma con pancitopenia. ¿Me entiende? Entonces yo voy a ir agrupando, ya mi cabeza se hizo un abanico, ya cada síntoma yo lo agrupé a una columna. Y ya los dividí por problema. Entonces, cuando yo identifico un problema, para mí es más fácil estudiarlo. Tengo el problema de que está desordenado mi cuarto, listo. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Paso 1, paso 2, paso 3. Después de que lo resolví, listo. Entonces, primero tomé un plan de acción, me anoto 1, 2, 3 y luego me pongo en acción. Y eso es lo que hay que hacer y ahí es donde hay tantos problemas. ¿Cuál es la diferencia? Que el cardiólogo agarra su problema cardíaco, el neumólogo agarra su problema respiratorio y el gastroenterólogo, y así cada especialidad agarra solo su problemita. Pero cuando son problemas sistémicos, se pierden. Que venga el internista, dice, ¿no? Y hay algunos internistas que se vuelven sintomatólogos. ¿Qué significa? Que solo tratan síntomas. Está con fiebre, le dan su paracetamol, da dolor de cabeza, le dan ibuprofeno, le duele la espalda, le agarran meloxicam. Es decir, piensa que un analgésico es diferente de acuerdo a dónde sea el síntoma, ¿ya? Y eso ustedes no tienen que ser. Ustedes van a ser médicos generales, pero tienen que aprender a tener una estructura en la cabeza que les vaya a servir para todas las áreas de un médico general. Para ginecología, para pediatría, para medicina interna, para todas las áreas.
Y una de las formas que me ha funcionado tremendamente bien a mí es el aprendizaje basado en problemas. Punto número 1. El punto número 2 ya les mencioné. La primera práctica, la primera tarea de la práctica se las voy adelantando para aquellos que se sientan motivados y digan, yo voy a ir ya con ese conocimiento a la práctica, y es el relacionamiento médico-paciente a través de la programación neurolingüística. Esa va a ser su primera tarea, acuérdense, de la programación neurolingüística. Ustedes van a aprender a relacionarse con los pacientes utilizando estrategias de programación neurolingüística. Si ustedes hacen eso, tienen el camino despejado de la medicina, así como este, miren, sin trabas, limpiecito, recto, sin obstáculos. Aquí hay mochilas, aquí están gostos, 5 mochilas, aquí hay pies, ¿entienden? Entonces, está todo atravesado por acá, ¿ya? Entonces, ustedes escogen el camino que quieran. Pero yo siempre les digo, igual al residente desde el primer día, si usted comienza a presentar de esta manera, organizarse de esto y esto y esto y esto, sus 3 años la va a pasar una maravilla. ¿Me entienden? ¿Hemos hablado algo del conocimiento técnico hoy día? No, pero hemos hablado algo de que les va a servir para el resto de su vida. ¿Sí? El conocimiento técnico lo van a encontrar en todos los libros que ustedes quieran. Pero el conocimiento de la mentalidad, no sé si alguno lo habrá pasado. Si alguien lo está haciendo por su parte, felicidades. Bueno, la anterior semana, ¿quién se anima a hacerme un resumen en 1 minuto? 60 segundos de lo que hemos hablado. ¿De qué hemos hablado en la anterior clase? Vamos, no tengan miedo a hablar. ¿Ah? Hemos hablado de La composición sanguínea. la composición de la sangre, la porción líquida y la porción forme. ¿Cómo está compuesta la sangre entonces? Y plasma. ¿El plasma cómo está compuesto? Agua, proteínas, electrolitos. ¿Cuánto de porcentaje de agua hay? 92%. ¿Y de proteínas? 6 a 8% más o menos. Electrolitos, alrededor del 1%, ¿no es cierto? Entonces, el agua es el mayor componente del plasma. Luego hablamos de los elementos formes que son glóbulos rojos y plaquetas. ¿Los glóbulos rojos corresponden a qué porcentaje? 99.9%. ¿Y entre glóbulos blancos y plaquetas? 0.1%. Habíamos dicho que los glóbulos blancos se dividen en o polimorfos y mononucleares. No sé cuáles son los polimorfos. ¿Cuáles? No. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Y agranulocitos? Monocitos y linfocitos, ¿no es cierto? Y entre todos ellos forman el 100% del total de glóbulos blancos que le vayan a informar en un hemograma, ¿cierto? Habíamos dicho que cuando yo decido interpretar el hemograma en la fórmula leucocitario diferencial leucocitario y me fijo en el porcentaje, estoy hablando de valores relativos, ¿no es cierto? Y que los valores relativos son más o menos importantes que los valores absolutos. Menos importantes. ¿Por qué? No figuran la cantidad exacta. No me reflejan la cantidad exacta de valor absoluto que me podría reflejar en relación a qué tipo de alteración se manifiesta cuando están alterados sobre su valor absoluto. Ejemplo, el aumento de los neutrófilos se presenta ¿en qué casos? Por valor absoluto, procesos bacterianos, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto? En cambio, cuando yo hablo de un valor relativo con conteo de leucocitos normal, pero porcentualmente por encima de lo normal, vale decir más allá del 70-75%, póngale 80% de neutrófilos con 7.000 de glóbulos blancos totales. ¿Cuánto es 7 por 8? ¿Cumple el requisito para decir neutrofilia absoluta? No cumple el requisito, ¿no? Neutrofilia absoluta es cuando el conteo de neutrófilo es mayor a 7.500. Muy bien. Entonces,
Por lo tanto, siempre en todo hemograma ustedes tienen que sacar el valor absolutos para cualquier elemento del diferencial leucocitario, ¿cierto? Muy bien. Y que esa tablita ustedes la tienen que tener en su casa. Tienen que tenerlo en su portafolio. ¿Sí? En su portafolio tiene que estar esa tabla bien bonita. Les he puesto yo acá un ejemplo también, ¿cierto? El conteo de plaquetas, ¿cuánto habíamos dicho que es? A 450.000. ¿Cuáles son las tres funciones de la plaqueta? Agregación y activación. No es el orden. Adhesión, activación y agregación. ¿Listo? Me adhiero y de ahí me activo, y al activarme, ¡pum!, puedo hacer, ¿no es cierto? Me activo de esa forma. Y de ahí él, en relación a lo que yo vaya a hacer, va a agarrar y va a reaccionar. En este caso, las plaquetas se adhieren, se activan y se agregan. Y un ejemplo que no lo van a encontrar en un libro, yo siempre lo digo, la función de la plaqueta es una pila. Ahí está. ¿Qué ves ahí? Triple A. La función de la plaqueta es una pila, triple A. Ahí está. ¿Se ve, no es cierto? Eso. Entonces, se han dado cuenta que es fácil, ¿no ve? Pero cuando preguntan los exámenes de grado, díganme la función de la plaqueta, sirve para formar el coágulo y se inventan cualquier cosa. No es esa la función. Puede ser la finalidad, formar parte del sistema de la coagulación, específicamente la hemostasia primaria, donde la finalidad es formar el tapón plaquetario sobre la cual se va a llevar a cabo las funciones de la hemostasia secundaria para finalmente formar la malla de fibrina, que es diferente, y la reparación del daño del endotelio vascular. Pero no es su función como tal, y eso tienen que aprender a diferenciar también, ¿ya? Luego, después de que vimos el diferencial leucocitario y los valores normales del diferencial leucocitario, vimos cuáles son los dos compartimientos principales dentro de la médula ósea en la hematopoiesis. Mieloide y linfoide, ¿no es cierto? Habíamos dicho que toda célula va a dar finalmente una maduración a raíz de ¿qué célula? De la stem cell. De una célula stem cell, ¿no es cierto? O células pluripotenciales. Está muy bien. Estas células pluripotenciales, que pueden ser la serie mieloide o linfoide, van a tener, ¿no es cierto?, una jerarquía, ¿no es cierto? Luego van a tener un denominativo bajo el denominativo de progenitores, que van a llevar el sufijo unidades formadoras de colonia, UFC. Muy bien. ¿Cuándo pelea Medina? ¿Nadie sabe? El peleador boliviano. Hoy creo que es el partido de Bolivia, ¿no? ¿A las 9:30? Bien, bien, bien. Yo creo que terminamos hasta las 9:30. Ok, entonces, después de los progenitores, ¿qué es lo que sigue? Precursores. Yo los identifico porque tienen el sufijo blasto, ¿no es cierto? Los blastos pueden ser identificables a través del microscopio y me pueden poner como nota: se observan blastos, y ahí el porcentaje que se observa. ¿Y cuándo es que se convierte significativo el porcentaje hematológicamente? ¿Cuándo es mayor a 5. ¿Cuándo es significativo? ¿Cuánto tengo que pensar mal? Ahí dice porcentaje de blastos. Por ejemplo, pueden decir mieloblastos 25%. ¿Pienso mal o no? Mieloblastos 10%. ¿Pienso mal o no? Ah, eso quiero que me aclaren. A ver. ¿A partir de cuánto? Hola, hijo, estoy en clase. Hola, hijo, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, hija? Y mándame un mensajito. Por mensaje, escríbelo. Ya, ya, ya. Ya, listo, listo. Ya, ya. Bien. Para no hacerlo muy largo,
Las leucemias agudas se diagnostican con porcentaje mayor o igual al 20% de blastos. ¿Listo? Menos de eso puede formar parte de lo que son las reacciones leucemoides. Reacción de aspecto leucemoide, ¿por qué? Porque tienen blastos, pero no cumple el criterio mayor al 20% para que sea una leucemia como tal. Para pasar de una reacción a pasar a ser parte de una leucemia. ¿Listo? Ok, y después de los precursores recién vienen las células maduras, que son las que se pueden observar a través del microscopio. ¿Sí? Habíamos dicho también que toda esta secuencia a partir de la célula madre normalmente en la médula ósea, ¿en qué porcentaje se encuentran? 0.4%. Y de ese 0.4%, ¿qué porcentaje está inactivo? 95%, y solamente 5% se va a activar. Y eso se activa a través de interleucinas estimuladoras o activadoras. ¿Y esas interleucinas activadoras dónde es que se encuentran? En el microambiente medular, que está compuesto por elementos celulares y elementos acelulares. Y esos elementos celulares tienen interleucinas estimuladoras e inhibitores. Dependiendo cuál sea la necesidad de mi organismo, pues se van a estimular diferentes interleucinas para una línea específica. Sea para neutrófilo, sinófilo, basófilo, para cualquier tipo de célula. ¿Sí? Hay también interleucinas inhibitorias, por ejemplo, en una leucemia que hay una clonación desproporcionada de liberación de un montón de granulocitos, por ejemplo, en las leucemias mieloides crónicas. En esos casos está como que inhibida mis interleucinas inhibitorias. Porque mi organismo es tan sabio que debe mantenerme siempre en rangos de normalidad. Siempre tiene que haber estimulación e inhibición. Mi temperatura siempre tiene que estar siempre entre, ¿cuál es el rango normal de la temperatura? 36, 36,8, 37,2 habitualmente. Y siempre debe mantenerme en ese rango, ¿no? Y eso siempre deben tomarlo ustedes igual en cuenta. ¿Qué son las CAM? CAM, moléculas de adhesión, que sirven para... Son los que abren la puertita, ¿no? Y le dicen al glóbulo rojo, al neutrófilo, a las plaquetas, listo joven, ya está listo, salga y vaya al torrente circulatorio o vaya a estaciones los tejidos, ¿no? En el caso de los linfocitos T, salen como pre-T y terminan de madurar y volverse T en el timo. Y después de que maduran en el timo, se van ¿a dónde? ¿A dónde? Al sistema linfático, ¿no es cierto? Y a los nódulos linfáticos. Y ahí en el nódulo linfático, ¿no es cierto? Se van a estacionar ¿quiénes? Los linfocitos T, B y los plasmocitos. ¿Para qué? Para que cuando tengamos nosotros ingreso de algún alergeno al organismo, los linfocitos B vayan y reaccionen y traigan, ¿no es cierto?, la respuesta para producción de inmunoglobulina dentro de ese folículo linfático. Y habíamos dicho que cuando está produciendo inmunoglobulina, hay una célula que va a llenarse de inmunoglobulina que se llama centroblasto, ¿no es cierto? Y eso es cuando nosotros tenemos una faringoamidalitis y nos palpamos un ganglio, es un centroblasto que está aumentado de tamaño, ¿cierto? Pero ese centroblasto es muy grande y no puede salir a la zona marginal de ese folículo linfático y se convierte en una célula más pequeña cargado de inmunoglobulinas que se llama centrocito. Y ese centrocito es el que se va a ir a la zona marginal. Imagínense como si fuera un castillo y todos los policías ya los reconocen a los que son del MAS. ¿No es cierto? Entonces ni bien lo ven ya, ese es masista. ¡Pum! Ya listo. Y como vienen tantos, ¿no es cierto? Entonces la respuesta va a ser mayor cuando hay reconocimiento previo del antígeno. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Eso hablamos o algo más hablamos? Eso hablamos, ¿no es cierto? Luego hablamos de la linfopoiesis. ¿Qué es la linfopoiesis? Proceso fisiológico de formación de los linfocitos, ¿no es cierto? Bien, vamos a avanzar un poquito más.
¿Los linfocitos estimulados se encuentran en qué tipo de enfermedad? ¿Ah? En los síndromes mononucleósicos. Los síndromes mononucleósicos, ¿cuáles son? ¿Qué procesos virales? Citomegalovirus, Epstein-Barr, Toxo, VIH, ¿cuál más? Herpes, hepatitis, muy bien. Perfecto. Ya habíamos hablado de que en valor absoluto linfocitosis es cuando el conteo de linfocitos es mayor a 4.000 y linfopenia menor a 1.000. En ambas situaciones pueden deberse a procesos virales, ¿no es cierto? En el caso de los corticoides, ¿dónde creen que más tiene su impacto? ¿Linfocitosis o linfopenia? Linfopenia, ¿no es cierto? Entonces, de forma iatrogénica yo puedo producir linfopenia por el uso prolongado de corticoides. Por eso dicen, ¿no? Que no le coloque mucho corticoide, bajar su defensa y se va a enfermar. Es cierto eso. Es totalmente correcto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sabiendo eso le hice un repaso para todos, ¿ya? Para que ya estén actualizados. Vamos a hablar de granulopoiesis, monopoiesis y megacariopoiesis. Habíamos dicho que la distribución de las tres series en la médula ósea es, en la serie granulopoiética 60%, eritropoiética 30%, es por eso que la relación 2-1 se da de esa manera. Las plaquetas, sin embargo, forman parte solo del 1%. Habíamos dicho que una célula stem cell normalmente está inactiva y gracias a diferentes interleucinas activadores va a pasar a activarse. En este caso, cuando hablamos de la granulopoiesis, sean neutrófilos, sinófilos o basófilos, para su formación necesitamos al factor estimulante, la interleucina 3, con la 6 hacen sinergia, al igual que el factor estimulante colonia, granulocitos y monocitos, con dos líneas celulares comprometidas. Luego, específicamente, para que se convierta en un progenitor, la interleucina 3 junto con la de granulocitos y monocitos van a volverse más activas en su participación y a partir de ahí van a diferenciarse con interleucinas específicas, siendo la 3 y la 4 para los basófilos, la 8 para los neutrófilos y la interleucina 5 para los eosinófilos. ¿Qué significa? En los procesos alérgicos, habitualmente, si yo solicitara interleucina 5, voy a ver que está más aumentada. ¿Listo? Entonces, unidad formadora de colonias, granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. ¿Listo? Y de ahí va subdividiéndose para finalmente tener todos los que son mis granulocitos, excepto los monocitos que vendrían a ser agranulocíticos, ¿no? Si hablamos de la granulopoiesis, yo les digo, chicos, en el examen, descríbanme la granulopoiesis. Esto es lo que me tienen que hacer. Si le digo, descríbanme la megacariopoiesis, descríbanme la eritropoiesis, descríbanme la linfopoiesis, significa que me tienen que específicamente hablar de toda la línea, de toda la jerarquía, ya desde donde comienza hasta donde lo veo finalmente. Entonces la granulopoiesis, sus progenitores son unidades formadoras de colonias, granulocitos, eritrocitos, monocitos, megacariocitos, luego granulocitos, monocitos y luego granulocitos. Si quiero hablar de los monocitos, monopoiesis, si quiero hablar de la monopoiesis, entonces, pues acá ya no sería la G, sino la M, ¿cierto? Sus precursores son el mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, y finalmente se convierten en neutrófilos en bandas que son células inmaduras y después en polimorfonuclear neutrófilo. ¿Ya? Este es el orden entonces, las etapas de la granulopoiesis es el mismo. Finalmente se convierten en neutrófilos, eosinófilos o basófilos. Estos precursores aplican para los tres elementos celulares finales. ¿Ya? Cuando hablamos de los neutrófilos, bueno, ya ustedes las características histopatológicas lo conocen. Lo que me interesa que sepan es que participan en la fagocitosis activa de bacterias. Y las asociaciones que tienen que ir haciendo ustedes con la clínica del paciente y no volverse, por favor, laboratoriólogos. Odio, detesto eso. ¿Saben por qué?
Yo le digo a los chicos, tienen que volverse de tal manera de activos, de que sepan ustedes de qué se diferencian del guardia. Miren, tengo que comparar hasta ese extremo. Resulta de que yo en las visitas me cansé, y hace años atrás, me cansé de que yo pasaba visitas y le preguntaba a mis estudiantes, le preguntaba al interno, le preguntaba hasta al residente, interpréteme este hemograma. Y cuando lo miraba el hemograma, este está para arriba, está aumentado su neutrófilo, sus linfocitos están disminuidos, sus plaquetas están aumentadas. ¿Qué es eso? Entonces decidí hacer una prueba social, ¿ya? Un experimento social que le llaman, ¿no? Por TikTok. Bien. Agarré y lo traje al policía, que es el que permite el ingreso de los familiares de los pacientes a sala de internación. Y le dije, venga, acompáñeme. Le dije. Él no sabía de lo que iba a hacer. Va a pasar visita conmigo acá, le digo. Yo le voy a hacer una pregunta. Pero yo no soy médico, doctor. Yo sé que no. Pero su participación es importante. Agarré, mire, estos son sus valores que el paciente tiene y estos los de referencia. Aquí al lado, aquí dice referencia. ¿Qué le parece? Usted solamente dígame lo que se le venga a su mente considerando esos datos, que son los mismos que ustedes van a ver, ¿cierto? El mismo van a ver. Doctor, mire, aquí dice hemoglobina, dice hasta 16, está con 9, está bajo, ¿no? Eso es anemia, doctor. Eso es anemia, ¿no? Y acá no sé qué, neutro, y se equivocaba, ¿no? En el nombre, en la pronunciación, pero me decía finalmente él, está más alto, está bajo. Y entonces, antesito de eso, yo le pregunté lo mismo al estudiante, le pregunté lo mismo al residente y al interno. Y los dos me responden lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes que van a ser médicos y el guardia? En que ustedes tienen capacidad de razonamiento. Tienen que analizar. ¿Se acuerdan que una de las diapositivas fue sentido crítico? Medicina es la ciencia de las probabilidades. Entonces, A más B más C más D es probable que sea tanto. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, yo pienso que A es por B por C, pero aquí puede ser. Entonces, hago un análisis. Hago un análisis y interpreto de forma clara. ¿Me entienden? Y eso ustedes tienen que hacer. Ustedes van a comenzar a hablar con propiedad. Participación en procesos inflamatorios también, entre otros. Los eosinófilos, bueno, tienen forma de anteojos, ¿no es cierto? Participan en reacciones alérgicas, infecciones parasitarias, fagocitosis de complejos antígeno-anticuerpos y ayudan a destruir células cancerosas también. Los basófilos participan en fenómenos de hipersensibilidad y anafilaxia. ¿Quién me dice diferencia entre alergia y anafilaxia? Diferencia entre alergia y anafilaxia. La alergia es cuando un objeto y la reacción es local. Y la anafilaxia es Una reacción local. ¿Ya? ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser alergia? Mediada por, ¿Qué más puede ser alergia? Local. mediada por eso, ¿no? Claro, por eosinófilos, pero ¿qué más? ¿Las reacciones alérgicas son graves? ¿Ah? Hay grados de reacción. La anafilaxia de la Es una reacción exagerada de tu organismo frente a un alergénico o sustancia alérgica que te puede comprometer la vida. ¿No es cierto? Eso es una anafilaxia, una reacción mucho más grave. Ejemplo de una anafilaxia. Ejemplo de una anafilaxia que te puede llevar a un shock anafiláctico, obviamente. Cuando se coloca una penicilina, ¿qué pasa con aquella situación en la que colocaron a esa persona penicilina el año pasado? Sí, era un polvo blanco, sí, lo diluyeron, sí, me colocaron
intramuscular y tuvo alguna reacción, no tuve ninguna reacción y ahora, ayer sí me colocaron y vieran cómo mi piel se hizo así, taquicardia, sentí que me ahogaba, bla, bla, bla. ¿Eso qué se llama? ¿Reacción de qué? ¿Qué tipo de reacción se llama eso? Cuando te pusiste antes a un determinado producto. Otro término. Reacciones son de hipersensibilidad, obviamente, ¿no? En ambas, en la alergia y en la anafilaxia también. Pero son reacciones idiosincrásicas. Idiosincrásicas. Muchas veces pueden ocurrir eso, ocurrieron problemas legales gravísimos, gravísimos. Siempre que vayan a administrar penicilinas, chicos, aunque no haya presentado antes una reacción y actualmente ese paciente tiene antecedentes, rinitis alérgica, dermatitis atópica o alergia a algún tipo de medicamento, siempre hagan la prueba. No presentó antes reacción, no creo que presente ahora. No. Estén más atentos que nunca en ese momento. Han habido problemas legales terribles por esa situación. ¿Ya? Entonces, basófilos, sobre todo, acuérdense, en anafilaxia principalmente. Morfopatología de la serie granulocítica madura. Entonces, tenemos alteraciones en el núcleo y alteraciones en el citoplasma. Cuando hablamos de alteraciones del núcleo, los que quieran conocer esto que está en negro, a manera de cultura, pueden hacerlo. Pero yo les voy a colocar los que son más importantes que deben saber ustedes. Y entre ellos está la hipersegmentación nuclear, que es un polimorfo nuclear con 4 o más segmentaciones y que pueden ser partes de estas enfermedades. La hipersegmentación nuclear, principalmente cuando hablemos de anemia megaloblástica, vamos a ver que es una característica. En las anemias de procesos renales, en las anemias ferropénicas también, y en los síndromes mielodisplásicos. Se pueden encontrar ahí abajo como observaciones, se pueden encontrar neutrófilos hipersegmentados. Entonces te quedas tranquilo porque decís, no, pues es una anemia ferropénica, esa es la causa. Tranqui. ¿Ya? Ahora, esto de acá, las alteraciones citoplasmáticas, a esto tienen que tenerle miedo. Granulaciones tóxicas. Hablar de granulaciones tóxicas en el marco de un paciente con proceso infeccioso, séptico sobre todo, es grave, es anuncio de gravedad. Anuncio de gravedad. Ustedes van a la terapia intensiva y ven los hemogramas de esos pacientes. Por lo menos de unos 10, 5 tienen granulaciones tóxicas. ¿Me entienden? Es un anuncio de una infección grave, las granulaciones tóxicas. ¿Ya? Entonces se tiñe el citoplasma de una forma mucho más pronunciada y anuncia gravedad. En cambio, los cuerpos de Doppler, si bien se pueden presentar en procesos sépticos, no son tan frecuentes como las granulaciones tóxicas. También puede haber en la escarlatina, erisipela, difteria, quemadura, síndromes mielodisplásicos o mielos proliferativos crónicos. Bien, entonces normalmente puede que sea no tan teñido su citoplasma, pero cuando está bien teñido, ¿listo? Y es bien grosero su citoplasma teñido, entonces se hablan de granulaciones tóxicas. Los cuerpos de Doppler son inclusiones basófilas periféricas en el citoplasma que se pueden presentar en ¿qué enfermedades habíamos dicho? Sepsis, escarlatina, difteria, quemadura, síndrome mielodisplásico o mieloproliferativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las alteraciones cuantitativas, los neutrófilos, hablamos de neutrofilia cuando el conteo es mayor a 7500 y neutropenia cuando es menor a 1500. Las neutropenia a la vez la podemos subdividir en leves, moderadas y severas. Leve de 1000 a 1500, moderada de 500 a 1000 y severa cuando es menor a 500. Pregunta del millón. De forma general en medicina, ¿es más grave un determinado valor, sea laboratorial o de signo vital, que esté más por encima o que esté más por abajo? ¿Cuál es peor?
Todo lo que es más hacia abajo es más peligroso que lo que está más hacia arriba. ¿Listo? Y entonces, aquí, ¿cuál será más peligroso? La neutropenia. ¿Sí? Todo paciente que tiene una neutropenia y se asocia a fiebre, tiene que seguir un protocolo muy separado. Se lo aísla, se lo hemocultiva, se le inicia antibiótico. Estamos hablando de un síndrome febril asociado a neutropenia, ¿cierto? Y sigue un patrón de comportamiento diferente. Primer punto. Segundo, aquel paciente que tiene neutrofilia viene por una condensación pulmonar, un síndrome de condensación pulmonar por una neumonía, e inicialmente estaba con 20.000 leucocitos con neutrofilia absoluta. ¿Listo? Y resulta, vamos a poner dos escenarios. El primer escenario, que a partir del quinto día en adelante, sus neutrófilos y sus leucocitos normalizan. ¿Sí? Evolución favorable. Segundo escenario. El mismo paciente, pero al quinto día, sus neutrófilos caen a 1000. Sus neutrófilos caen a 1000. ¿Listo? Sus glóbulos blancos, de estar en 20.000, bajan a 3.000. Y el paciente empeora. Más tos, más dificultad respiratoria. Antes no requería oxígeno, ahora sí. ¿Se entiende? Todo aquello que está elevado y de repente se va al otro extremo, no lo interpreten en primera instancia de que está mejorando, está empeorando. Ahí sí que son bacterias gram negativas o proteus que están de por medio. Es más grave. Es más grave aquel que está en neutrofilia y de repente se va al otro extremo. Tenemos ahorita pacientes internados con ese mismo proceso. ¿Ya? Entonces le estoy poniendo ejemplos prácticos para que ustedes puedan orientarse. Si se dan cuenta, nada es absoluto, ¿no? Pueden evolucionar de diferentes maneras. Las causas de neutrofilia por aumento de la granulopoiesis. Entonces, puede ser hereditarias, neutrofilias idiopáticas crónicas, inflamación, infección, cáncer, fármacos, los glucocorticoides, el ejercicio, el tabaquismo, disminución de la salida de los neutrófilos circulantes, corticoides o mala distribución de los neutrófilos, pseudoneutrofilia. Y las neutropenias pueden ser por producción disminuida, que son rarísimas, causas congénitas, pero sí por fármaco citotóxico. Un ejemplo claro, cuando hacen los pacientes quimioterapia y hacen aplasia medular secundaria, entonces todo está caído. ¿Listo? Tienen que ver el espectro. Tenemos pacientes ahorita con este cuadro. Granulopoiesis ineficaz. ¿Cuál es la anemia que está relacionada a la granulopoiesis ineficaz? Anemia megaloblástica, ¿no es cierto? Entonces hay una alteración en la producción ¿de qué? Hay una alteración en la maduración de los eritrocitos por deficiencia de B12 y B9. Entonces hay una granulopoiesis ineficaz, significa que por falta de materia prima para que maduren los glóbulos rojos, entonces queda en el camino ese glóbulo rojo y finalmente termina siendo una anemia megaloblástica, termina como precursor, más cantidad. Ya entonces acá déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Ojo con este detalle, normalmente todos piensan de que el ácido fólico y la vitamina B12 participan en la formación de ¿qué cosa? Del ADN. Y cuando habla del ADN está hablando del ADN de todas las células, no solamente del glóbulo rojo. Forma parte de la materia prima para la formación del glóbulo rojo. Pero en este caso también está relacionado a los glóbulos blancos. ¿Sí? Liberación disminuida, mielocatexia, síndrome del leucocito perezoso, rarísima. Destrucción aumentada, causa inmune. Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. ¿Alguien ha escuchado eso? Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, son los ANCA. ANCA-C, ANCA-P, bueno, en la parte de reumato lo vamos a ver. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Felty. Por 5 puntos, ¿quién me dice cómo está compuesto el síndrome de Felty? Ay, ay, me estoy arriesgando. Artritis reumatoidea y neutropenia. ¿Cuál?
Esplenomegalia, Ya. neutropenia, ¿Ya? artritis reumatoidea. Y artritis reumatoidea, me hace recuerdo, pues 5 puntos ya tiene ganado él sobre su primer examen. Bien. Y así voy a ir lanzando, entonces tienen que ustedes estar viendo, ¿listo? ¿Ya sabían que íbamos a hablar de esto hoy día? Sí, ¿no es cierto? Bien. Ok. Entonces, ¿qué es desvío a la izquierda? ¿Cuáles son polimorfonucleares? ¿Y cuáles son los granulocitos? ¿Por qué se habla de desvío a la izquierda? ¿Quién sabe? A ver. Eso es lo que habitualmente piensan. ¿Pero por qué a la izquierda? No me han respondido. A ver. Va por ahí, pero no está completa la respuesta. Obviamente, a ver, los neutrófilos y los eosinófilos, ¿no es cierto? Entre ambos voy a tener alrededor de un 90% de todo mi conteo de glóbulos blancos. Entonces, por lo tanto, si el neutrófilo aumenta, el linfocito va a estar más bajo. Si el linfocito aumenta, el neutrófilo más bajo, pero eso no es desvío a la izquierda. ¿Qué marca la diferencia en que sea a la izquierda? Bueno, aquí me dicen, pero aquí está, si nos fijamos, doctor, está aquí hacia la izquierda, me van a decir, ¿no? Y en todos los libros lo van a ver en esta misma disposición, que hacia la izquierda, obviamente, dentro de la formación de todos los elementos celulares de la hematopoiesis, sí, pero está bien eso. Pero ¿qué marca el punto? ¿Cuál es el punto? El detonante. Granulocitosis y mayor al 5% de las células inmaduras. ¿Cuál? De los Callados, bandas o bastones. Callados, bandas o bastones. ¿Dónde está? Por acá. ¿Qué dice acá? Bastón, ¿no? Son bastones. Callados, bandas o bastones mayor al 5%. Mayor al 5%. Grábense, por favor. Voy a tener un aumento de mis neutrófilos, sí, de mi granulopoiesis, sin lugar a dudas. Pero voy a tener mayor liberación, voy a tener liberación de células inmaduras también. Y eso marca la diferencia. Imagínate tener neutrofilia, con desvío a la izquierda, con granulaciones tóxicas. O sea, yo me asusto. ¿Verdad le digo? Yo me asusto. Entonces, esto es lo que tienen que fijarse. Tiene callado, bastones, ¿ya? Mayor o igual al 5%, eso marca lo que es desvío a la izquierda. ¿Listo? Vamos con un ejemplo. ¿Alguien alguna vez ha visto esto? ¿Sí? Bien, miren, esta persona acá tiene 8 años y está con fiebre alta, odinofagia, vómito, adenomegalia cervical dolorosa, unilateral y un exudado purulento sobre las amígdalas que están además hipertrofiadas. ¿Sí? ¿Y en el hemograma cuánto dice acá glóbulos blancos? 15.000. ¿Segmentado? Si yo me fijara solamente en el porcentaje normal del neutrófilo, ¿está normal o no? En porcentaje normal. Está normal, ¿no? Hasta el 75%. Normal, ¿no ve? ¿Y cuánto tengo en valor absoluto? 10.800. 10.000. Entonces estamos frente a una leucocitosis con neutrofilia absoluta, para que se den cuenta que el valor porcentual no es el más importante. Puedo tener 20.000 leucos con 60% de neutrófilo. Saco el valor absoluto y me va a salir con seguridad mayor a 7.500. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces habíamos dicho que los neutrófilos participan en procesos bacterianos, la fagocitosis activa de bacterias. Ya. Entonces, como no había la posibilidad de hacer un examen microbiológico, el diagnóstico presuntivo, ¿cuál podrá ser? Faringoamigdalitis bacteriana, si quieres, streptocócica. Si les pregunto, interpreten el hemograma, me van a decir, bueno, con los datos que hay acá, diría que hay una leucocitosis con neutrofilia más desvío a la izquierda. Entonces, ¿hay una relación entre la clínica y el laboratorio? Sí. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Antibiótico. Exactamente. Miren acá al jovencito.
3 años de edad con antecedentes de fiebre y deposiciones líquidas en 8 oportunidades, 3 años. 8 oportunidades hace 24 horas con sangre. Y el hemograma muestra, vámonos a los blancos, 20.800. ¿Segmentado cuánto dice acá? ¿Porcentualmente está bien o está alterado esto? Parece que está bien, ¿no? Pero en valores absolutos, 12.000. Entonces hay una leucocitosis con neutrofilia absoluta. Y el moco fecal predomina en un niño de 3 años. ¿Cuál es la causa más frecuente de diarreas? Virales. Y en este caso, ¿ah? Y en este caso, bacteriana. ¿Qué dice acá? La sangre es propio de daño ¿a dónde? A la mucosa con destrucción, ¿no? Y es propio de las diarreas de tipo exudativas. Para empezar, agarro y le hago el hemograma y veo leucocitosis con neutrofilia tremenda y encima el copro me dice polimorfo. ¿No sabe cuáles son los polimorfos? De esos 3, ¿cuál creen que puede ser el que predomine? Ahí está. Eso se llama análisis. ¿Se entiende? Bien. Eosinófilos, lo propio. Ya sabemos en dónde participan. Causa, alergia, asma bronquial, urticaria, fiebre de heno, parásitos, triquina, ascaris, toxocara, ancilostoma, estrongiloides. Y también hay enfermedades hematológicas donde están los síndromes hipereosinofílicos. Hay riqueza, hay levaduras, procesos virales también, o tumores que me pueden aumentar los eosinófilos. ¿A partir de cuánto hablo de eosinofilia? Mayor a 700. ¿Ah? ¿La eosinofilia? Un RAFA, una reacción alérgica a fármacos antituberculosos. También puede haber. Claro. ¿Las RAFas pueden ser de qué tipo? Las reacciones alérgicas a fármacos antituberculosos. ¿RAFA de qué tipo? ¿Qué tipo? Te referí a, hay reacciones cutáneas y hay reacciones con daño orgánico, hepática. ¿Se entiende? ¿Cuál es la más común? Hepáticas. Hepáticas. Las RAFas habitualmente son más hepáticas. Casos leves de reacciones cutáneas. ¿Sí? Bien. Esto es algo muy particular de manera de conocimiento, para que lo tengan en cuenta. Los síndromes hipereosinofílicos. Agrupa algunos síndromes como el síndrome de Loeffler con afectación pulmonar aislada, síndrome cardíaco con endocarditis e hipereosinofilia, enfermedades del colágeno y las leucemias eosinofílicas. Desde el año 1975 lo clasificaron a los síndromes hipereosinofílicos como aquel conteo total de eosinófilos que superan los 1.500 durante más de 6 meses consecutivos. ¿Cuál es acá el marcador, lo que diferencia de todo, de toda esta frase? Consecutivo. No es que tengo ahora 800 y el otro mes tengo 2.000. No es que el otro mes tengo 5.000 y después durante 3 meses estoy en 600 o 700. No, aunque pueda estar dentro de una eosinofilia, la definición es bien tajante. Consecutivo. Significa que de forma consecutiva, continua, durante más de 6 meses van a ser mayor a 1.500. ¿Se comprende? En el momento que están menos de 1.500, ya yo salgo de este grupo. Ya no estoy ahí. Una eosinofilia como tal puede superar los 1.500 dentro del grupo de las eosinofilias. ¿Puede superar los 1.500? Sí, puede superar. Y otra vez va a volver a lo normal, ¿me entiende? O puede otra vez tener eosinofilia dependiendo cuál sea la causa. Entonces, dentro de la hipereosinofilia habíamos dicho que hay una interleucina que estimula a los eosinófilos. ¿Cuál es? ¿La interleucina? Ah, que han visto mi mano, por eso, ¿no? Entonces, la acumulación tisular de eosinófilos puede obedecer a una alteración en los precursores hematopoyéticos mieloides.
Eosinofilia primaria o variante mieloide. Habíamos dicho de que toda falla en la fábrica es la médula ósea, tenemos dos nombres para poner, o primaria o central. No se olviden, dependiendo del libro que vayan a leer, van a tener alguno de esos nombres. O primaria o central cuando el problema es en la fábrica. Y cuando el problema es fuera de la fábrica, entonces podemos tener algunos nombres diferentes. Entre ellos, secundaria o reactiva. Reactiva a algo. Algo secundario me está estimulando para que yo haga algo. ¿Sí? Entonces, en la primaria significa de que acá hay un problema directamente en la fábrica con la producción en la serie mieloide. Y en la secundaria el problema es que se liberan gran cantidad de interleucina 5, ¿ya? Para que se estimule los eosinófilos. Entonces tenemos acá el síndrome hipereosinofílico variante mieloide, donde cuáles son las características que forman parte de los síndromes mieloproliferativos. Los síndromes mieloproliferativos. Entonces ahí está la leucemia mieloide crónica, está la trombocitemia esencial, está la policitemia vera, está la mielofibrosis idiopática. Puede formar parte de alguno de esos grupos de neoplasias mieloproliferativas. Entonces acá puedo observar algunas características. Los niveles de vitamina B12 están en suero aumentado, hay alteraciones cromosómicas, hay anemia o trombocitopenia, hepatomegalia. Esta variante se asocia a la de peor pronóstico, ya por la aparición de compromiso cardiológico, hacen arritmia, resistencia a corticoides y el riesgo de evolucionar hacia una neoplasia mieloide. Y la que es la variante linfocítica obedece a una causa secundaria. ¿Cuál es la causa secundaria? Los linfomas no Hodgkin o el síndrome del Sézary. El síndrome del Sézary suele afectar más la parte cutánea. Y como afecta la parte cutánea, entonces de forma secundaria va a ir a la médula ósea a producir a través de la interleucina 5 más eosinófilos. Y entonces estos pacientes van a tener eczemas, dermatitis, más problemas cutáneos. ¿Ya? Entonces la interleucina que más se libera es la interleucina 5. ¿Ya? Cuando se liberan a la piel están más relacionados al síndrome del Sézary. Cuando se liberan a otra parte del organismo pueden ser la mucosa respiratoria o digestiva. Miren, entonces tienen más afectaciones cutáneas. El tratamiento, bueno, hay varias opciones, entre ellos la hidroxiurea. Es un agente quimioterápico que se utiliza en los trastornos mieloproliferativos para frenar la producción o bloquear o inhibir la producción exagerada de interleucina. Eso es lo que busca, ¿ya? Acá les pongo un caso clínico. Paciente de 15 años de edad, antecedentes de dolor abdominal, diarrea crónica. ¿Alguien sabe cuándo se habla de diarrea crónica? No. ¿Mayor a? ¿Mayor a? Diarrea crónica. Menor a 2, de 2 a 4 y mayor a 4. Diarrea aguda, persistente y crónica. Entonces, mayor a 4 semanas o un mes se habla de diarrea crónica. Entonces, significa de que este joven de 15 años con dolor abdominal hace más de un mes que está con diarrea y una anemia desde hace 3 meses. En el hemograma se vio una hemoglobina de 7, hematocrito 21. Ya hemos dicho que el hematocrito es 3 veces más que el valor de la hemoglobina. Su índice hematimétrico, volumen corpuscular media, hemoglobina corpuscular media. Lo vamos a ver ya eso en la siguiente clase, pero es compatible con una anemia severa hipocrómica microcítica. Pero del conteo de los blancos lo que me interesa es que vean sus eosinófilos. ¿Cuánto es el 10% de 10.000? 1.000. ¿A partir de cuánto se habla de eosinófilos? ¿Ah? Era 700, ¿no? Y el coproparasitológico informa huevos de Acinetostoma 3 cruces más larva de estrongiloides stercolaris. ¿Hay relación? Sí hay relación, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes vean alguna alteración, busquen de acuerdo a la causa asociando la clínica por medio. Ya les he dicho, A más B más C. Y así va a ser más fácil que ustedes puedan, cuando agrupan por problemas, es más fácil y llevadero. Este es un problema de dónde, en todo caso, dolor abdominal es un problema más abdominal, intestinal.
crónico. Y asociado a anemia, tengo que pensar en algo que está. Que fuera diferente, que yo no tenga un copro, pero de aquí hacia arriba y en una persona de 75 años, ¿qué pensaría? En un CA gástrico o de colon. Paciente con anemia severa, ¿no es cierto?, que puede tener diarrea crónica, puede estar frente a un CA. Si tuviera 45 o 50 años y me dice viene de Corumbá o viene de Brasil o viene de una zona donde hay mucha prostitución, ¿pensaría en qué? VIH. Varía, ¿no es cierto?, de acuerdo a ciertos parámetros, pero ya yo tengo que tener esas ideas en mi cabeza para poder estudiarlo. ¿Listo? Paciente 32 años, procedente, miren acá, de Mairana, antecedente de dolor abdominal y diarrea, más o menos un mes de evolución, no refiere pérdida de peso, y el copro giardia y ascaris lumbricoide, minolepis nana, resto sin particularidad, acá con una anemia leve, hipocrómica microcítica y conteo de blancos acá con eosinófilos 950, igual, ¿no es cierto? Una eosinofilia de causa parasitaria. Los basófilos en reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia se habla de basofilia cuando el conteo de basófilos es mayor a 100. O bien pueden estar relacionados al aumento de la inmunoglobulina E o en enfermedades inflamatorias como lupus o artritis reumatoidea. En personas que hacen reacciones alérgicas, tienen reacciones transfusionales, que hacen RAFas leves o moderados, ¿ya? Es importante pedir dos cosas, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina, ¿cuál más? Inmunoglobulina, ni la G ni la M. ¿Cuáles están relacionadas con procesos también alérgicos, aparte de la E? ¿Ah? La A. Entonces la E y la A. ¿Listo? Y otras enfermedades inflamatorias. Entonces, conteo de basófilos mayor a 100. Y aquí muestra, bueno, una reacción de hipersensibilidad. Este circuito de alergia es fácilmente identificable. Por ejemplo, te vas un día sábado con tus amigos a una cancha por allá por el plan 5000. La cancha es solo de polvo y solamente hay los postes, no tiene una malla. ¿Listo? Y de repente vino un ventarrón a las 4 de la tarde y le metiste como sos, como Messi y Ronaldinho, ¿no? Seguiste jugando y levantaste el polvo y de repente inhalaste, y cuando inhalaste comenzaste a chis, te comenzó a picar la piel y comenzaste a toser y a tener rinorrea y broncorrea. Entonces te expusiste a un alergeno, ¿no es cierto?, que comenzó a liberar inmunoglobulina E y a través de los basófilos tuvieron mediadores que producieron tu sintomatología. ¿Sí? Lo vamos a pasar en caso de asma. Monopoiesis, la principal célula involucrada es la interleucina 3, ¿ya? Y los monocitos, de acuerdo a dónde se encuentran, tienen un determinado nombre, ya ustedes conocen. Se encuentran en tránsito entre la médula ósea y los tejidos como macrófagos, células de Kupffer en el hígado, macrófagos alveolares pulmonarios, teoclasto, médula ósea, microglía, sistema nervioso central, 3 días en sangre y participan en fagocitosis de bacterias y detritos celulares. ¿Quién me puede decir qué son detritos celulares? Exactamente. Significa que vino el neutrófilo y se comió la bacteria. Es como que fuiste y te comiste un cuarto de pollo, agarraste solamente con un tenedor y te lo comiste rápido, estabas con hambre y te llenaste y dejaste unos cuantos arroces por ahí. Y de repente el chico que estaba mirando ahí afuera vino y se lo comió el resto y se lo comió como sea. Esos son los monocitos. Son los que están atentos para terminar de comerse lo que sobró. ¿Ya? Entonces hablamos de monocitosis cuando el conteo de monocitos es mayor a 800. Pueden también estar elevados los síndromes mononucleósicos, también malaria, tripanosomiasis, fiebre tifoidea, tuberculosis, síndrome mielodisplásico. Son los más frecuentes. Van a poder ustedes encontrar en la tuberculosis leucocitosis, pueden haber con neutrofilias, ¿listo? Y monocitosis.
Puede encontrar monocitosis. ¿Ya? Entonces todo está en que ustedes capten los porcentajes y los saquen a valor absoluto y se van a dar cuenta. ¿Listo? Y ya casi para finalizar la serie megacariopoyética. ¿Cuál es la principal interleucina de activación en la serie megacariopoyética? La 11. La 11, ¿dónde está la 11? Acá. Es la que hace la diferencia porque las demás son sinergias. ¿Sí? Es la 11. Listo. Entonces, unidades formadoras de colonias de megacariocitos grandes, pequeñas, y de ahí ya parten sus precursores. Pero miren, ¿qué será esto? Trombopoyetina. ¿Sí? ¿Puedo yo inducir la producción de plaquetas a través de la trombopoyetina? ¿Y esto qué será? ¿Qué tiene que ver con las plaquetas de la eritropoyetina? ¿Mm? ¿Qué tiene que ver la eritropoyetina? Vamos, pero va por ahí. A ver. Participa indirectamente en la producción de plaquetas. Indirectamente. O de forma secundaria, si ustedes quieren hacerlo valer. Y no es que a partir de acá, sino que también a partir de acá. De forma exógena o de forma endógena. Lo que significa de que si yo tengo cualquier situación de hipoxia que de forma secundaria me estimule mi médula ósea para producir glóbulos rojos, también indirectamente o de forma secundaria me va a estimular mi megacariopoiesis. Un ejemplo característico de una anemia ferropénica, voy a tener una trombocitosis secundaria o reactiva. Secundaria a la anemia ferropénica, secundaria a la hipoxia tisular. ¿Se entiende? Un paciente post-esplenectomizado, un paciente con shock, hemorragia, toda situación que me produzca una estimulación en la eritropoyetina. Eso explica por qué a los pacientes que reciben eritropoyetina, porque el padre de Elisa, que ya le pone eritropoyetina, también le dan anticoagulantes. No. Entonces, es buena la pregunta, pero vale la aclaración. ¿Cuándo se convierte mi conteo de plaquetas, ya? ¿Cuándo se convierte en importante para la salud o riesgoso, si quieren llamarlo? ¿A partir de qué valor yo tengo que decir, bueno, pucha, démosle una profilaxis con aspirina, por decirlo, pero anticoagulante no? Puede ser que haya otro problema que requiera la anticoagulación. Eso quiere decir que en realidad es antiagregante. Exacto, tiene que ser antiagregante, pero ¿a partir de qué valor tiene más importancia? Cuando el conteo de plaquetas es mayor a... ¿Cuando es mayor a partir de qué valor de plaquetas debo asustarme, en otras palabras? Están adivinando. Por 10 puntos. 15, 20, eximido, ya no venga. A partir de 1.000.000. A partir de 1.000.000. Si tu plaqueta está mayor a 1.000.000, cercanos a 1.000.000, porque para no hacerlo tampoco tan drástico. El paciente es hipertenso, ha tenido un síndrome coronario, es dislipidémico, fumador, obeso, sometido a estrés, y encima las plaquetas están por 900.000, digamos, ya, entonces, de por sí, por el mismo problema de todos los factores de riesgo que tiene, debo darle eso, ¿no? Y además que voy a protegerlo por este otro lado, pero todo aquel que tiene cercano a 1.000.000 o mayor a 1.000.000, debo dar profilaxis. Y si el paciente está internado, ya, para evitar un síndrome de hiperviscosidad, debo darle anticoagulación profiláctica. Profiláctica, ¿ya? Había leído varias veces, y no sé cómo está su criterio, dice, aunque las plaquetas menores a 150.000 no hay que asustarse, dice que la verdadera problemas de hemorragia ocurren por lado de los 50.000. Sí, y en realidad todo procedimiento invasivo al cuerpo, ya puedo hacerlo por encima de 50.000, pero menos de 50.000 ya no. Por ejemplo, puedo hacer yo una toracocentesis, una paracentesis, hasta colocación de vía central con más de 50.000. Pero a ver, vayan a ver a alguien a decirle que se anime a hacer eso. Pero la literatura te lo dice. Ya si le pelas y ocasionas un sangrado terrible, ya es problema, ¿no? Pero la literatura ahí te está diciendo.
Yo sin saber el valor del hemograma ni el coagulograma cuando estaba en último año de la residencia, me dice el terapista, vamos a valorar ahí al Instituto Gastroenterológico, a la terapia intensiva, vamos, y todinga la noche anterior, así su cuello con sacos de arena, ya, porque habían intentado colocarle una vía central a ese paciente y no han podido, y se les hizo hematoma, ya, y me dice, ya, a ver, coloque. La presión ahí de todo el mundo, ¿no? Todos los terapistas a mi lado, yo residente todavía, ¿no? Entonces, yo no pregunté ni siquiera el coagulograma porque confiado estoy ahí entre los maestros en aquel entonces, ¿no? Agarré y le coloqué inclusive su clavia. Miren el riesgo que me mandé, ¿no? Porque podía ir directamente perforar el neumotórax. Le coloqué ya la primera. Listo, ya está. Estoy muy asombrado, ¿no? Wow, ¿qué ha pasado? Le coloqué, pero así temblaba cuando ya estaba adentro. Pásenme la guía, pásenme de sutura ahí, ¿no? Todo salió excelente. Cuando estaba terminando de colocar ya el apósito para cubrir, llega el coagulograma. ¿Qué creen? TP incoagulable. 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 O sea, no es el TP 11, de 11 a 13 lo normal. 15, 20, 30, 40, o sea, ya cualquiera se asusta. Pero incoagulable, o sea, le haces así, sangraba, digamos, ¿no? Wow. Entonces, cuando hablamos de los progenitores, unidades formadoras de colonia, granulocitos, eritrocitos, monocitos, megacariocitos, se especializa en megacariocitos y sus precursores son facilitos. Por eso es que yo no les pregunto en el examen de las plaquetas. ¿Ya? Y es tan fácil. ¿Ya? Megacarioblasta y megacariocito. No hay más. No hay chiste. Y finalmente en sangre periférica las plaquetas. Entonces, sabiendo, miren, por deducción que no voy a preguntar esto, entonces ya se imaginarán cuál. ¿Ah? Es más fácil se las pongan, ¿no? Bien. Ok, hay algunas alteraciones que no les vamos a dar mucha importancia. Ya les mencioné cuáles son las funciones de las plaquetas. ¿Listo? Acá. Trombocitosis mayor a 400.000 o si quiere mayor a 450.000. No nos vamos a pelear por eso. En alguna literatura dice 400, otros 450, pero no hay ni una que diga mayor a 400 o que diga 500.000 es normal. O sea, mayor a 450.000 ya es trombocitosis. Las causas, miren, estas dos de acá son causas centrales o causas primarias. Y esta de acá reactivas o secundarias. Entonces, cuando el problema está en la médula ósea, o es un mieloproliferativo crónico o es un mielodisplásico. ¿Y cuál mieloproliferativo crónico? Ya les dije. ¿Cuál podría ser? La trombocitemia esencial. Y una de las características, plaquetas mayor a 1.000.000. Y el otro es mielodisplasia. Hay una alteración total en la médula ósea que hace que de forma local se produzca mayor cantidad de plaquetas. Y de forma reactiva, miren, reactiva a una esplenectomía, una anemia ferropénica, una hemorragia, anemia hemolítica, infecciones, procesos crónicos, neoplasia, cirugía. Doctor, sus plaquetas están 600.000, me piden valoración por trombocitosis y el paciente está con una neumonía. 600.000, ya pues la inflamación y la infección. Es la infección y la inflamación más. ¿No va a hacer nada? No. Pare la inflamación del pulmón con antibióticos, con corticoides, etc. Y eso va a normalizar. Y tienen que hablarlo así ustedes con seguridad, pero ¿cómo lo van a hacer con seguridad sabiendo todas estas cosas? ¿Ya? El problema suscita cuando hay trombocitopenia, porque ahí todo el mundo se descontrola la cabeza y no sabe cuál será la causa. Y es verdad, a veces nos saca un poquito de control para encontrar la causa. Las trombocitemias centrales y periféricas. Centrales cuando te afecta toda la hematopoiesis, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entre esos puede ser por una hematopatía maligna o una aplasia medular. O cuando solo te afecta de las 3 líneas celulares de la médula ósea, solo las plaquetas. Megacariocítica aislada se llama, ¿ya? Y dentro de las causas de trombocitopenia periférica hay 4 mecanismos. 4 mecanismos por los cuales hay trombocitopenia periférica, fuera de la médula ósea que se han producido. Causa inmune.
Púrpuras trombocitopénicas autoinmunes. Un ejemplo característico, lupus. Por hiperconsumo, procesos sépticos infecciosos. Por hemodilución. Ejemplo. Cuando hay un aumento de los líquidos, Insuficiencia cardíaca, sí. Por hemodilución podría ser otra causa. Insuficiencia renal, sí. Hiperesplenismo, toda aquella situación que me aumente la funcionalidad del vaso. Normalmente el vaso puede secuestrar, ¿qué cantidad de plaquetas? Hasta el 25%. En situaciones de hiperfuncionamiento, entonces te puede secuestrar más, agrandar su tamaño y hacer que figure menos cantidad a nivel periférico. ¿El dengue en cuáles de estos 4 mecanismos se encuentra? Hemodilución y también está mediado inmunológicamente. Sí, tiene una base con formación de complejos autoinmunes. Porque creen de que al paciente con dengue le transfunden plaquetas y en vez de aumentar, bajan. Es como si estuviera poniendo más leñita al fuego. No van a aumentar hasta que pase su proceso que lo desencadenó. Hasta que pase el proceso viral. ¿Listo? 4 mecanismos. Y para terminar, queridos jóvenes, acá les comparto algo que el Señor les trae para ustedes. Ya 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, les dice el Señor, estad firmes y constantes. ¿Quiénes van a estar firmes y constantes a lo largo del año? Levanten la mano. Eso es un llamado para que estén firmes y constantes. ¿Todos son hermanos o no? ¿Son hermanos en quién? En Cristo, muy bien. Creciendo en la obra del Señor siempre. El Señor, desde que ustedes iniciaron la carrera de medicina, inició la obra en ustedes. Permitan que Él termine su obra. Cada día los va a estar puliendo y mostrándoles cosas sobrenaturales. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Su trabajo de Él no es en vano. Chicos, el Señor en cada uno de ustedes tiene propósitos. Tiene buena voluntad con ustedes. No se pierdan y no lo abandonen. Que Dios los bendiga. ¿Listo? No. Ya, gracias.